para esta oportunidad he escogido el tema de 5 errores fatales en la gestión del riesgo estratégico, ¿no? 5 errores fatales, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de errores fatales son errores graves que implica la desaparición de una entidad. Entonces vamos a ver el caso de 5 entidades que dejaron de existir, que hoy en día ya no existen, que pasaron a la historia como empresas, organizaciones que sucumbieron por sus fallas en la estrategia o, lo que es lo mismo, sus errores fatales en la gestión de riesgo estratégico. Entonces, detrás de cada una de estas empresas o detrás de cada uno de estos casos hay una lección aprendida que yo he resumido en una frase. Y vamos a ver las 5 frases y en acompañamiento a estas 5 frases tenemos, por supuesto, que 5 historias. Bueno, la primera de estas frases o el primer error que eh, he recopilado en esta secuencia eh, de, de casos empresariales es no entender los cambios estructurales de la industria. El primer error fatal es no entender los cambios estructurales en la industria. Entonces, ¿por qué? Porque las industrias, los sectores, los modelos de negocio están en permanente cambio. O sea, están en permanente revolución. Son cambios que se dan por tecnología, son cambios que se dan por hábitos de los clientes, son cambios que se dan por legislaciones, son cambios que se dan por leyes o por movimientos sociales, pero de alguna manera son cambios que terminan modificando el funcionamiento de la industria, el funcionamiento del modelo de negocio, y cuando una empresa subestima estos cambios en el modelo de negocio, indudablemente puede terminar sumergida en una crisis severa, incluso en una situación fatal. Entonces, aquí el caso que les he traído es el caso de Kodak. Bueno, eh, los que son un poco antiguos como yo recordarán que cuando uno se quería tomar una foto, de esas fotos tamaño carnet, fotos tamaño pasaporte, alguna de esas fotos para los documentos, y tenía que ir a un estudio fotográfico, yo creo que en todos los estudios fotográficos o casi todos los estudios fotográficos había este logotipo. Y Kodak era una marca líder, tenía como 90% de participación de mercado, te vendía cámaras fotográficas, te vendía películas o rollos para esas cámaras fotográficas, te vendía equipos de revelado, ¿no? Y bueno, muchísimos más accesorios que eh, la hacían participar en la industria, indudablemente con un liderazgo del 90% de participación o en algunos casos un poco más. Cuando uno analizaba de todos los productos de Kodak, cuál era el que le resultaba más rentable, entonces era el de las películas, los rollos. Ese era el más rentable, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, las familias compraban una cámara y ahí durante mucho tiempo no volvían a comprar cámara. Pero los rollos los compraba cada vez que había un evento que requería fotografía. Y lo revelaban y luego tenía que comprar otro rollo y entonces era un negocio que les permitía tener ingresos recurrentes. Kodak además era una empresa muy proactiva y tenía un departamento de investigación y desarrollo. Y este Departamento de Investigación y Desarrollo eh, inventó la cámara digital, ¿no? Entonces, la cámara digital, una cámara mucho más costosa que la cámara tradicional,
de rollos de película, pero que no necesitaba rollos de película. Entonces, ellos analizaron el producto, si lo sacaban o no lo sacaban al mercado, y entendieron que ese producto, o interpretaron que ese producto iba a canibalizar sus ventas. Entonces, decidieron que ese producto no les resultaba conveniente porque iba a canibalizar las ventas de los rollos de película y no le dieron mucha importancia, ¿no? Entonces, pero detrás de ese producto había una tendencia que estaba generando cambios en los mercados. Entonces, esa era la tendencia digital. La música, por ejemplo, se estaba haciendo digital, el arte se estaba haciendo digital y la fotografía también se estaba yendo hacia los caminos digitales. Entonces, el error estratégico que cometió Kodak fue no ver que esos cambios iban a ser cambios estructurales, no iban a ser cambios coyunturales de un determinado año, una determinada situación, temporales, no, eran cambios que ya no tenían retorno. Entonces, no los vieron, indudablemente no le hicieron caso a la fotografía digital y en el mundo de los negocios, si no lo haces tú, lo hace otro. Entonces, otras marcas empezaron a desarrollar la fotografía digital y la historia, más o menos la conocen ustedes, porque Kodak terminó sucumbiendo frente a la fotografía digital. Incluso en algún momento pudieron ellos darse cuenta y dar marcha atrás para implementar la fotografía digital, pero no lo quisieron hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no valoraron adecuadamente estos cambios, su importancia y el nuevo entorno que estaba, digamos, primando en la industria de cámaras fotográficas. Muy bien. Entonces, este es el primer error fatal, no entender los cambios estructurales, o sea, no verlos y no valorarlos adecuadamente, los cambios estructurales. Segundo error fatal es en la gestión de riesgo estratégico. Segundo error fatal, no buscar sostenibilidad de la ventaja competitiva. Eh, Hace muchos años, hasta ahora recuerdo como si hubiese sido ayer, que eh, en la década de esto fue por finales de los 90, inicios de los 2000, por ahí, en donde yo trabajaba en una calificadora de riesgo en Perú y vino un analista de Nueva York a reunirse con unos clientes, una lista de la empresa que estaba relacionada a la empresa donde yo trabajaba, y nos pidió que lo acompañemos a la reunión. Entonces estábamos en la reunión y en eso veo que su celular era un poco diferente. Era un celular BlackBerry, pero de los primeros, de esos que tenían como una ruedita, ¿no? Que uno los deslizaba, digamos, lateralmente. Yo lo veía un poco raro, como que diferente de los celulares que nosotros teníamos, Nokia o Motorola, ¿no? Entonces, eh, y, y en determinado momento, él se desconcentra un poco de los temas de la reunión, ¿no? Y me dice en voz baja, espérame que voy a responder un correo electrónico, voy a responder un email, ¿no? Y en esa época los correos electrónicos existían en las computadoras, no existían en los teléfonos, ¿no? Entonces, cuando él me dice voy a responder un email, yo lo primero que hice, ¿a dónde vas a ir a responder el email, no? O sea, pensé, y lo respondió desde el teléfono, ¿no? Y yo puse el ojo en el teléfono y estaba escribiendo un correo electrónico con un teclado que estaba en el teléfono que era similar al de una computadora.
y estaba escribiendo y le respondió y vi cómo respondió desde un teléfono increíble, ¿no? Claro, era la primera vez que yo veía ese tipo de producto. Entonces, eh, y yo le dije, yo estaba con un amigo, y yo le dije, ¿y eso qué es? Y me dice, BlackBerry, pues me dice, ¿no? O sea, como que me dice qué ignorante que eres, ¿no? Me dice BlackBerry, entonces, bueno, o sea, está bien, pero yo le digo, pero tiene correo electrónico. Entonces, BlackBerry fue la primera marca de teléfonos celulares que incorporó en el teléfono los correos electrónicos. Y se hizo diferente. Esa diferencia le generó una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es la razón por la cual los clientes prefieren comprar BlackBerry en lugar de preferir comprar otras marcas. Con el tiempo, otras marcas empezaron a también sacar un teléfono eh, con correo electrónico, ¿no? Y BlackBerry se movió hacia una ventaja competitiva nueva que resultó fantástica, igual de fantástica. Primero, se masificó mucho el teléfono, y segundo, este teléfono eh, desarrolló una aplicación que no sé si ustedes recuerdan, que se llamaba BB Messenger, ¿no? Entonces, BB Messenger fue una sensación. O sea, antes del BB Messenger o del BlackBerry Messenger, las personas nos comunicábamos, entre otras, por SMS. Nos comunicábamos y nos cobraban por carácter. El operador de telecomunicaciones nos cobraba por cada carácter no sé cuánto. Entonces, y así ya voy, te espero, ya regreso. O sea, así eran los mensajes por SMS, hasta que BlackBerry saca su BB Messenger, en donde tú te podías contactar o podías chatear con otra persona que tenía BlackBerry en cualquier parte del mundo y que tenía una conexión a Internet de manera gratuita. Podías chatear de manera gratuita. Solamente necesitabas tener el BB PIN, ¿no? El BlackBerry PIN, y con eso invitabas a la persona te aceptaba y podían estar chateando de manera gratuita. Esta es una aplicación fantástica, eh, porque podías chatear con personas que estaban en otros países, el tiempo que quisieras, ¿no? Tenía emojis, es decir, tenía caritas felices, o sea, era una maravilla, revolucionario para la época. Entonces, y la gente empieza a comprar BlackBerry por este sistema, BlackBerry, 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 pues la gente se empieza a acostumbrar al chat y a las escrituras por este sistema de mensajería, y se convierte en una ventaja competitiva para BlackBerry, ¿no? Entonces la gente compraba BlackBerry, ¿para qué? Para tener un BB PIN, para poder a través de esta aplicación conversar con otras personas. Bueno, ¿qué pasa? Así como BlackBerry tenía que haberse dado cuenta que desarrolló un teléfono con correo electrónico y después de algún tiempo otras marcas, otros desarrolladores lo llegaron a copiar, y tuvo que migrar hacia otra ventaja competitiva, BlackBerry tenía que haberse dado cuenta de eso. Le recomendaron a BlackBerry que abriera su aplicación y que el BB Messenger se convirtiera en una aplicación para cualquier tipo de teléfono y que le regalase o le alquilase, en el peor de los casos, a otras marcas la aplicación. BlackBerry dijo, no, porque si yo se lo doy a otras marcas, la gente no va a tener incentivos para comprarme la marca a mí, para comprar teléfonos BlackBerry, ¿no? Entonces, va a atentar contra mis propios intereses. Eh, y mantuvo la aplicación de uso cerrado, solamente entre marcas BlackBerry. Esa fue la decisión, fue una decisión lamentable, porque surgió WhatsApp. Y WhatsApp, primero, fue gratuito. Segundo,
para cualquier marca y de teléfono. Y tercero, era un sistema de mensajería mucho más sencillo de usar, no se requería aceptación de la otra parte o de la otra persona. Entonces, y BlackBerry, por lo tanto, perdón, WhatsApp se masificó rápidamente. BlackBerry perdió ventaja competitiva, al perder ventaja competitiva, pierde la razón por la cual los clientes escogen esa marca. Y lo que hizo BlackBerry fue pues cerrarse aún más, sus ventas siguieron bajando. Al bajar las ventas, tenía menos presupuesto para investigación y desarrollo. Lamentablemente, BlackBerry no estaba diversificada porque tenía solamente teléfono, ¿no? O sea, no tenía tablets, computadoras, otros equipos, ¿no? Que pudieran haber sido un colchón en cuanto a las ventas, o un resorte en cuanto a las ventas de teléfonos que estaban disminuyendo. Y bueno, la historia pues los terminó llevando a el cierre definitivo y a la quiebra final. Creo que el gran error fue quedarse con su ventaja competitiva y creer que esa ventaja competitiva va a ser para siempre. Hay otros casos, digamos, en la historia empresarial, en donde se ha desarrollado mucho la ventaja competitiva. Hay algunos que me gustan muchísimo. El que más me gusta es Lego. Lego es uno de los que más me gusta, porque Lego ha sobrevivido ha sobrevivido a todos los juegos electrónicos que ustedes conocen, ¿no? Lego sobrevivió al Atari. Lego sobrevivió al Nintendo. Lego sobrevivió al PlayStation, a todos los juegos electrónicos. No lograron quitarle a Lego, logró diversificarse, posicionarse en cada uno de los diferentes productos donde se diversificó. Lego es un buen ejemplo de sostenibilidad en la ventaja competitiva. Otro buen ejemplo es Google. O sea, antes de Google, yo usaba un buscador que ni me acuerdo cómo se llamaba, que era malísimo. Me recomendaron Google y nunca más dejé de usar Google. Y hasta ahora sigo usando Google como buscador. Pero además Google no es un buscador. Google es una marca, es una corporación que involucra un montón de negocios. Google Drive, Google Translate, Google Maps, YouTube. O sea, tiene muchos productos, ¿no? Y en la mayor parte de ellos es exitoso. Entonces, Google es un buen ejemplo de una corporación que ha sabido mantener la ventaja competitiva de manera sostenible. Eso es muy importante. Bien, luego tenemos el tercer error fatal, que es no contar con una sólida gobernanza, ¿no? O sea, el gobierno corporativo es un aliado clave en el éxito estratégico. ¿Okay? Y cuando no se tiene una buena gobernanza o no se tiene un buen gobierno corporativo, las posibilidades de que la estrategia falle son altas. Y en algunos casos puede llegar a ser un error fatal. Entonces, ahí ven ustedes en esa foto, este es un caso emblemático en la banca. Ahí ven ustedes a Nick Leeson. Nick Leeson hizo quebrar al Barings Bank en el año 1995, en donde él engañó a todos para apostar en el nombre del banco a instrumentos derivados. Engañó a todos, engañó a sus jefes, engañó a sus colegas, a sus competidores, engañó al regulador, engañó al auditor interno, engañó al auditor externo, engañó a sus, digamos, supervisores, ¿no? Al gerente general, al CFO, engañó al consejo de administración, junta directiva, ¿no?
Engañó a todos, a todos. Y el tamaño de la, digamos, de la apuesta o el tamaño de la exposición no autorizada y se comió el patrimonio del banco. Así de simple. Entonces, para que una persona engañe a tanta gente, es porque no hay una buena gobernanza, no hay una buena rendición de cuentas y no hay un buen seguimiento. Seguimiento y rendición de cuentas son elementos importantísimos en la gobernanza. De hecho, seguimiento y rendición de cuentas son dos de los elementos que la norma internacional sobre gobernanza en las organizaciones, la ISO 37000, dos principios de los 11 principios que tiene son seguimiento y rendición de cuentas. Entonces, lo que pasó ahí, en el caso de Nick Leeson, es que no hubo una buena gobernanza, no hubo una buena supervisión, no hubo un buen seguimiento, una buena rendición de cuentas. Y tampoco hubo una reacción oportuna. O sea, hay un caso aquí en esta, eh, o sea, hay un episodio, ¿no? En este caso, y este episodio se sabe porque cuando él lo capturan, entonces él va a la cárcel, en la cárcel escribe un libro, ese libro lo publica y cuenta toda la verdad, y además ese libro lo convierten en película. Entonces en la película uno ve las cosas que sucedieron, ¿no? Supuestamente sucedieron según Nigliso, pero hasta ahora la mayoría ha coincidido en que esas cosas fueron ciertas, lo que él relata. Y entonces hay un episodio en donde él, siendo jefe de las operaciones del Banco de Singapur, sale a un bar en Singapur, donde estaba, con unas amistades, y en uno de estos bares se baja el pantalón, ¿no? Como un acto, digamos, de diversión, ¿no? De atrevimiento, eh, de inmadurez, y eso es un delito grave en Singapur. Entonces viene la policía y lo arresta, le inician un proceso y esa semana en el consejo de administración o la junta directiva el caso llega a la junta directiva. Y en la junta directiva le dicen al director, digamos, al presidente del banco, bueno, mire, que lo que pasa es que tenemos un caso. ¿Qué pasó? Dice el presidente. Bueno, resulta que el jefe de las operaciones del banco en Singapur, en un bar, se bajó el pantalón y, bueno, cometió un delito. Entonces, el presidente del banco dijo, bueno, hay que despedirlo. Y en ese momento les cambia la cara al gerente general y al CFO y dicen, no, pero es que él genera una buena parte de las ganancias del banco, ¿no? Supuestamente generaba, que él engañaba y hacía creer que había ganancias cuando realmente no necesariamente había ganancias, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pasan a otro tema y al final le dicen, bueno, presidente, ¿qué hacemos con el exhibicionista? Y el presidente dice, bueno, dejemos a las autoridades. O sea, eso significa que si las autoridades lo metían preso, digamos que él tenía que dejar el banco y ya se solucionaba por sí solo. Pero si las autoridades le perdonaban, entonces el banco también le perdona. Bueno, resulta que, y esa es una debilidad en la gobernanza, porque la gobernanza eh, se enfoca, digamos, no se enfoca en los valores, no se enfoca en las reglas, no se enfoca en la ética, no se enfoca en el compliance, sino que la gobernanza se enfoca en conveniencias económicas. Bueno, entonces al final le dieron trabajo comunitario y le perdonaron. Le dieron libertad con un trabajo comunitario
por ser extranjero y por unas consideraciones, y luego, y gracias a que no lo despidieron, él siguió trabajando en el banco y lo terminó quebrando. Si la buena gobernanza funcionaba y lo despedían, entonces él no hubiese quebrado al banco. Eso es muy curioso, muy interesante. Pero bueno, este es el tercer error fatal, no contar con una sólida gobernanza. Cuarto, no entender que el objetivo no puede ser más importante que los valores. ¿No? O sea, el objetivo no puede ser más importante que los valores. Si eso no se entiende, hay peligro de caer en un error estratégico fatal. Enron es un caso, ¿no? Entonces, ellos tenían objetivos financieros, objetivos empresariales, de accionistas, de dividendos, y esos objetivos terminaron siendo más importantes que los valores porque terminaron falsificando documentos, generando operaciones ficticias. ¿Por qué? Porque subordinaron a los valores. Nada puede ser más importante que los valores. Entre objetivos y valores ganan valores. Los objetivos no pueden estar por encima de los valores. Bueno, eso fue lo que le pasó a él. Cuando una organización no entiende eso y se enfoca demasiado en los objetivos, corre este riesgo, que es un riesgo estratégico que puede llegar a ser fatal. Donde tienen que enfocarse es en los valores. Si se enfocan en los valores, van a generar confianza. Cuando generan confianza con los grupos de interés, una consecuencia de haber generado confianza va a ser los resultados económicos, los resultados financieros. Van a ser consecuencia, no objetivo. Entonces, este es un caso en donde recordamos que ningún objetivo puede ser más importante que los valores de una organización. Y aquellas organizaciones que no lo han entendido todavía tienen un elevado riesgo estratégico y ya conocemos el caso de algunas que han tenido desenlace fatal. El quinto error fatal es no entender que toda estrategia debe ser proactiva, de buscar alcanzar los indicadores de desempeño planteados, pero las estrategias también deben ser defensivas. ¿Qué significa eso? Que las estrategias tienen que pensar en la gestión de riesgos, de los riesgos integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a mencionar el caso fatal del Silicon Valley Bank, ¿no? Entonces, el Silicon Valley Bank fue un banco enfocado en cierto nicho, fue un banco que tenía una cartera interesante de clientes a quienes atendía de una manera cercana y en muchos casos de una manera personalizada. Eh, pero las evidencias muestran que era un banco que había descuidado su gestión de riesgos. Ellos estuvieron antes de la quiebra muchos meses sin contar con un vicepresidente de riesgos. Entonces, eh, eh, yo conozco entidades, conozco bancos que no pueden tener comité si no está presente el vicepresidente de riesgos. Entonces, no tenían ellos vicepresidente de riesgo por muchos meses, o sea, postergaron la contratación o nadie quería entrar a trabajar, bueno, las razones no las conozco bien, pero cuando uno estudia el caso, cuando uno estudia los niveles de concentración que ellos tenían, los niveles de calce, descalce de plazos para la gestión de riesgo de liquidez, y y cuando estudiamos la gobernanza del riesgo, es decir, las decisiones, las grandes decisiones estratégicas que se tenían que tomar sobre la gestión de riesgo, como la contratación del
vicepresidente de riesgos, vemos que había una debilidad grandísima y no se estaba protegiendo, o mejor dicho, se estaba desprotegiendo al banco, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en donde está muy bien que la estrategia sea proactiva, que busque más y mejores canales, que busque más y mejores clientes, que busque más y mejores resultados.